¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a tratar sobre las corrientes artísticas del siglo XIX, que es el contexto que estamos viendo antes de empezar con las guerras mundiales. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nosotros, a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer un tema que a mí me gusta un montón y he buscado una tarea que sea interesante para que los rete, ¿no? Ahora la voy a explicar. El tema son las corrientes artísticas del siglo XIX y vamos a ver tres corrientes artísticas. El romanticismo, el realismo y el impresionismo, y vamos a ver un poco de cómo se daban estas corrientes artísticas en el Perú, ¿no? En el Perú vamos a tener, parece que el Perú fuera en otra dirección de lo que se daba en Europa. Ahora les voy a decir por qué se los digo. Vamos a empezar viendo el romanticismo, ¿no? El romanticismo fue una corriente de pensamiento, miren lo que fue, corriente de pensamiento, surgida como reacción contra el racionalismo, ¿no? Los racionalistas, el uso de la razón. La razón es lo que me tiene que dictar la forma en la cual debo seguir. Lo hemos visto el año pasado, la ilustración. ¿Qué era la ilustración? Era este movimiento, ¿no? Un movimiento que lo que pretendía era que la razón nos guíe en el actuar, ¿no? Todo, la moral, el arte, todo debe ser hasta la razón. Entonces van a llegar los artistas y van a decir, no, no, ¿cómo que la razón? El arte fluye desde otro lugar, no puede ser desde la razón, ¿no? Entonces va a surgir, ¿no? Es como una reacción contra el racionalismo de la ilustración. Se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XIX y encontró su mayor expresión en las artes, la música, la literatura y la pintura. Quiero que veamos un videíto que encontré que está interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen un momento, esperen un momento. Aquí está. Perdón. El romanticismo es un movimiento cultural que va a surgir en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente a final del siglo XVIII y que se va a extender por toda Europa con diversas derivaciones, diversos nombres, diversas especializaciones, por así decirlo, durante todo el siglo XIX o durante casi todo el siglo XIX. Su principal característica es que es una reacción contra el excesivo formalismo del arte anterior, del arte del clasicismo. El arte del clasicismo, hay que recordar que venía influido por los ideales de la ilustración, esos ideales de iluminar al mundo, de iluminar a la humanidad, de quitar la venda de los ojos, y entonces era un arte que en general era muy didáctico, que pretendía ser comprendido sobre todo. Aunque las ideas políticas de la ilustración van a seguir muy presentes en el ideario romántico, el arte resultante es muy distinto. Ese arte tan excesivamente formal, tan excesivamente pegado a las formas y a las convenciones, les resulta muy opresivo y van a estallar contra eso. Entonces, el romanticismo se va a caracterizar desde el punto de vista del arte en una búsqueda constante de la libertad, de la expresión personal, de la individualización, de que cada individuo exprese lo que le hace único frente al resto. Y de una búsqueda además de lo extraño, lo sorprendente, lo sobrenatural, lo que no se entiende. Es decir, que lo que buscan es la emoción más que la comprensión. Desde el punto de vista histórico, hay que mencionar como contexto necesario para el romanticismo la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se origina en Inglaterra a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad, y luego se va a extender por toda Europa. Va a suponer un cambio radical, un cambio brutal en casi todo. Hasta entonces, todas las relaciones comerciales y de producción se basaban en la manufactura, es decir, en lo que la gente hacía con las manos,
y vendía, digamos, o intercambiaba de una manera directa. Y el transporte se basaba en la tracción animal, es decir, la gente podía ir a los sitios o bien andando o bien montando en animales o bien transportes tirados por animales. La revolución industrial va a cambiar todo eso de manera radical. El modo de producción va a cambiar, en vez de ese modo de producción artesano, de producción a mano, etcétera, se va a pasar a un modelo industrial, un modelo de producción en fábricas. Gracias a la tecnología, fundamentalmente, hay que mencionar obligatoriamente la máquina de vapor, que va a suponer un cambio tremendo. Se van a producir muchísimos más bienes en muchísimo menos tiempo que antes y se va a poder transportar muchísimos más bienes a muchísimo más lejos de lo que se hacía antes, porque la máquina de vapor también se aplica al transporte con la aparición del ferrocarril y la extensión de las líneas férreas. Por lo tanto, el cambio es tremendo. Enormes cambios de movimientos de población que van a perder su modo de vida habitual en el campo con su trabajo manual, van a tener que desplazarse hacia las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas, lo cual a su vez va a provocar nuevos cambios sociales porque la manera en que trabajaban esta gente al principio eran unas condiciones en general muy duras, va a provocar el surgimiento de una conciencia de clase, movimientos políticos, movimientos de todo tipo, y es uno de los acontecimientos que no se pueden dejar de nombrar en un contexto histórico del romanticismo. Desde el punto de vista político, y haciendo un resumen muy general y a lo mejor un poco simplista, pero se podría decir que gran parte de lo que ocurre en Europa durante el siglo XIX son consecuencias más o menos cercanas, más o menos lejanas de la Revolución Francesa de 1789, tanto a favor como en contra. Es decir, va a haber movimientos revolucionarios que van a intentar imitar el movimiento francés, o bien movimientos políticos que van a intentar conseguir los mismos objetivos sin que se produzcan propiamente revoluciones, y lo contrario, es decir, va a haber movimientos del antiguo régimen, de los partidarios del antiguo régimen, porque todo vuelve a ser como antes, tanto en Francia como en el resto de Europa, sin que lleguen a conseguirlo. Es decir, estos ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, puede que no se instauren definitivamente en un momento en toda Europa, pero acaban entretejiéndose con el tejido político, incluso las monarquías que se mantienen y que en teoría no están afectadas por las revoluciones ya no son monarquías absolutas, ni siquiera son despotismos ilustrados, en general se convierten en monarquías parlamentarias, con lo cual digamos que poco a poco la revolución va a ir triunfando, por decirlo de alguna manera. Van a ser más los logros de las ideas de la revolución que las de las ideas contrarrevolucionarias. Bien, esto es el contexto histórico de lo que va a ser el romanticismo. Ahora vamos a ver cuáles eran las características de lo que vamos a llamar el romanticismo. Los elementos más característicos de esta corriente pueden sintetizarse en lo siguiente, ¿no? Ya conocemos todo lo que tiene que ver con el contexto histórico. Hemos visto la revolución industrial, ya la conocemos la revolución industrial, conocemos lo que está pasando en el siglo XIX, las revoluciones que hubieron a partir de la Revolución Francesa. Entonces, ese es el contexto histórico, la revolución industrial y la posterior y todo lo que va a suceder luego de las revoluciones napoleónicas. Ahora bien, pero en el arte en sí, ¿cuáles van a ser las características del romanticismo? Primero, particularismo. Frente al carácter universal del racionalismo, el racionalismo pretendía eso, ¿no? Tiene un carácter universal. ¿Qué significa? Que vale para todo el mundo en todos los momentos de la historia. El romanticismo dice, no, el arte no puede ser universal. El arte representa un momento determinado en un punto del planeta Tierra, ¿no? Entonces es en un lugar y en un momento determinado el arte se desarrolla con características particulares. Por eso se llama particularismo. Opuso el carácter exclusivo de los individuos y de los pueblos. Esa insistencia en la particularidad convirtió a las naciones en sujetos históricos protagonistas de su destino, justamente, ¿no? Con temas que ya hemos visto y que conocemos, como por ejemplo el nacionalismo. Entonces, nacionalismo y racionalismo, perdón, y romanticismo están intrínsecamente conectados. Wagner, en la música, ¿no? Vamos a ver
Quiero que veamos sobre todo cuestiones de pintura porque se hace más fácil analizar, pero si habláramos de música clásica, de Bartók, Chopin, ¿no? Berlioz, todos los compositores de este periodo que se le va a denominar romántico, sobre todo Chopin, ¿no? Busquen algo de Chopin, retuerce por dentro, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que pertenece a una nación determinada. Wagner no se le puede entender en Alemania sin el contexto que estamos hablando, ¿no? Wagner se le denomina romántico porque habla sobre la cultura alemana. Wagner habla sobre temas alemanes, ¿no? Mitología alemana. Entonces va a servir inclusive para como un caldo de cultivo que después va a explotar en la Segunda Guerra Mundial. Hay una frase de Woody Allen en una película que es genial. Está Woody Allen escuchando Wagner y creo que es La cabalgata de las Valquirias. Y Wagner, perdón, y Woody Allen dice, ¿no? Cada vez que escucho a Wagner, quiero invadir Polonia, ¿no? Entonces, como si fueran los alemanes que van a invadir otro país, ¿no? Bien, para el romanticismo la pertenencia a un pueblo venía determinada por el nacimiento, que vinculaba al individuo con una nacionalidad definida por una lengua, una cultura y una historia común, cuyos orígenes estarían en un pasado mitificado. Es lo que les decía de Wagner. Este hecho explica el interés por los románticos, por la Edad Media, por ser la época en que creyeron encontrar raíces nacionales, ¿no? Primero es esto, un particularismo, un lugar determinado en un momento determinado de la historia, en contraposición a lo que ya les acabo de decir, que es el universalismo que tenía la Ilustración, vale para todos los lugares en todos los momentos. Segundo, la exaltación de la libertad como valor necesario para la afirmación individual. Para eso el liberalismo, ¿no? Que es un tema importantísimo. ¿Qué es el liberalismo, no? Las libertades individuales en oposición a un colectivismo. El romanticismo apeló a la libertad de los individuos, al yo individual y creador, y como consecuencia conectó con el liberalismo. Sentimiento e intuición, ¿no? Frente al racionalismo del saber ilustrado, opuso la intuición como medio para conocer la realidad. No, no está acá, lo decían los románticos. El conocimiento del mundo no está a través del cerebro, está a través de acá, del alma, ¿no? Por eso las personas que son, ¿no? Que hablan del amor y eso se les dice románticos. Primero está entonces el romanticismo, después el realismo. Todos estos son corrientes del siglo XIX, es un siglo bien interesante para analizar en cuestiones del arte. El realismo fue un movimiento artístico que desarrolló principalmente en Francia y en Gran Bretaña, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de una tendencia artística que anhela reflejar y evidenciar la realidad cotidiana de modo objetivo e imparcial. Quiero que veamos el segundo video. El segundo video que es, este fue el romanticismo. Ahora veamos el del realismo. El realismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Su principal objetivo era representar el mundo de una manera verídica e imparcial. Este movimiento surge en un ambiente donde el pueblo europeo luchaba por mejorar su situación, por lo que la implantación de la burguesía como clase dominante y el descontento de la Revolución de 1848 llevaron a los artistas a hacer conciencia social sobre los problemas de industrialización, sintiéndose identificados con el ideal de la revolución. Por lo tanto, naturaleza y explotación laboral serán temas frecuentes en el realismo. El realismo se dio como una reacción frente al movimiento del romanticismo. Su primordial característica era plasmar la realidad, sin idealizar la sociedad, la naturaleza y el pasado como lo había hecho el romanticismo. Dejó a un lado temas sublimes, dando un gran interés por la realidad, centrándose en la vida cotidiana.
Uno de los principales exponentes de este movimiento fue Gustave Courbet, el cual se le considera el padre del realismo, ya que acuñó el término en la exposición de 1855 en el Salón de París, donde expuso su obra El taller del pintor, considerada el manifiesto del realismo, provocando escándalo en los medios artísticos por su crudeza y sin ningún tipo de pudor. Tal obra refleja un autorretrato en el cual el pintor consideraba la historia moral y física de su taller. Otra de sus obras más sobresalientes fueron Entierro en Ornans, la cual también fue presentada en el Salón de París en 1850. El artista, al pintar este cuadro, quería plasmar un acontecimiento social, como lo es un entierro. El pintor pensaba que reproducir los hechos tal como son se convertía en una denuncia y en un acto provocativo. Así era la realidad y nadie podía cambiarla. La pintura fue mal recibida por los críticos, ya que representaba un suceso popular. Para 1855, en la Exposición Universal, la obra fue rechazada, por lo que Courbet financió con sus medios su propia exposición y presentó un conjunto de 40 de sus pinturas. Con esta muestra, el artista se asumía como pintor realista, dando paso de esta manera al nacimiento del realismo. En su pintura titulada Los Picapedreros, el pintor buscaba enaltecer el trabajo obrero, ocasionando que lo tachen de socialista por la crítica oficial. También se identifica a Jean-François Millet como gran figura del realismo, donde sus cuadros giran en torno al mundo rural. Es considerado el pintor de los campesinos, ya que le interesó la dignidad de la vida campesina, viéndose reflejado en sus obras como El Angelus, donde representaba a una pareja de campesinos que han detenido su trabajo en el campo para rezar. Otra de sus obras fue Las Espigadoras, representando perfectamente la dureza de los trabajos agrícolas a raíz de la terrible pobreza. Es famosa por mostrar de manera muy humanista la realidad de la sociedad rural del siglo XIX, provocando que la clase alta rechazara dicha obra. Millet se centra en el hombre que considera el elemento irrenunciable de toda obra. La tercera gran figura de este movimiento es Honoré Daumier, que a diferencia de Courbet y Millet, en sus obras refleja irónicamente el mundo francés. Su cuadro más famoso fue El vagón de la tercera, en el cual representa el nuevo transporte de la revolución industrial, el ferrocarril y la nueva realidad del siglo XIX, realizando críticas a la sociedad y elevando la conciencia social. También es conocido por sus obras La lavandera, exaltando a la mujer trabajadora y madre a la vez. El melodrama, donde el pintor refleja más que la escena que se desarrolla sobre el escenario, la reacción del público, horrorizado, tenso, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. Esta obra dejó ver claramente la inclinación del pintor por el teatro. Daumier y Millet, junto con Courbet, destacaron en el movimiento realista por sus obras a favor de los trabajadores humildes. Posteriormente, también se identificó en el movimiento a Jules Breton con sus obras La retirada de las espigadoras en 1859, El canto de Alondra en 1884, El verano en 1891. Jean-Léon Ernest Meissonier con su obra La marquesa de Manzanedo en 1872, Henri Fatin Lautor con Cabeza de niña en 1870, Un rincón de mesa en 1872, Tomás Couture con Romanos en decadencia en 1847, en el cual el pintor quería generar la renovación de la pintura francesa, abarca la sociedad y critica la decadencia moral de su época, por lo que esta obra constituye una alegoría realista. Jean-Léon Gérôme con su obra Napoleón y sus generales en Egipto en 1867. Las obras de Gérôme son de tema histórico y mitológico. El compromiso con las clases bajas y los movimientos políticos de izquierda dentro del contexto de la Revolución en 1848 marcó la sensibilidad social e ideológica de este grupo de artistas. Por un lado, Gustave Courbet manifestó: "Sin la Revolución tal vez no se habría visto nunca mi pintura. En 1848 levanté la bandera del realismo, la única capaz de poner el arte al servicio del hombre.
denominándose partidario de toda una revolución. Y por el otro lado, Millet con sus obras dejó ver claramente la razón por la cual representaba al campesino, expresando: campesino nací, campesino moriré, tengo que contar las cosas como las he visto. Para terminar, el arte realista mostró un interés por la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad, surgida en la Revolución Industrial, por lo que algunos pintores adoptaron una actitud comprometida con los intereses del proletariado. Su papel era representar los aspectos de la vida sin embellecerlos. Bien, entonces el realismo es sí, habíamos dicho que el romanticismo es una reacción al, eh, a la ilustración, el realismo va a ser una reacción al romanticismo. ¿No? No van a estar de acuerdo. No, eso no es la realidad. Estás idealizando la realidad. Los realistas desarrollaron una propuesta artística en abierto rechazo a la pintura del salón, pero también a las representaciones idílicas que caracterizaron al romanticismo. El romanticismo era un rechazo a lo previo, a la ilustración, y el realismo va a ser un rechazo a lo del romanticismo. Esa no es la realidad. Esto es más crítica social, y esto es más idealización de la realidad. Los elementos que caracterizaron al realismo pueden sintetizarse en lo siguiente. Descarta todo aspecto subjetivo. Subjetivo es propio del individuo. Vamos a verlo con el impresionismo. El impresionismo es mi impresión sobre la realidad. Entonces, si es mi impresión sobre mi realidad, es subjetivo. El realismo dice no. Hay un objetivo que se encuentra en el objeto. Pintemos el objeto. Entonces, la pintura va a tener esta crítica social. Descarta todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejen de lo real. ¿No? Lo real es esto es lo real. No, no es esto no es real. ¿No? Miren las imágenes acá, están todo es dramático. Llevó a cabo un análisis y representación riguroso de la vida cotidiana, así como de la realidad social y política. Por eso el realismo está más emparentado con la crítica social, pero una crítica social bien hecha. La literatura adquiere un estilo sobrio, preciso y elaborado. Las novelas responden a hechos verosímiles ambientados en lugares concretos y reales. Además, se analizan las motivaciones de los personajes y las costumbres. Las motivaciones, ¿no? Entonces acá está más en una exaltación a la libertad, una intuición sobre la racionalidad. Acá no, acá hay que ver cómo es el ser humano. En el campo de la pintura fueron perdón, la señorita esta tenía una pronunciación horrible, ¿no? Gustave Courbet, Honor Daumier, Jean-François Millet, quienes mejor encarnaron el realismo. Son los que vimos en el video. En la literatura, el realismo, esto es en el campo de la pintura. En la literatura, autores como Balzac, Flaubert, ¿no? Flaubert, el más grande de los realistas. Léanlo, chicos. Todo en Flaubert es genial. Madame Bovary, la mejor obra que he leído en mi vida, la mejor, uno se enamora de Emma Bovary. Reflejaron la perfección de los convencionalismos de la nueva sociedad burguesa e industrial. Mención aparte merece Rusia, cuna de un modelo de la novela realista que alcanzaría su cima con escritores como Dostoyevsky, Turgeniev o Tolstoy, ¿no? Para el realismo es para mí la literatura, así como el romanticismo es la pintura. Y por último vamos a ver el impresionismo. El impresionismo nació en París en 1874. Su precursor inmediato fue Manet, que había llevado al extremo las posibilidades visuales del realismo y cuyo tratamiento del color le acercaría de tal forma a los impresionistas que ha pasado a la historia como uno de ellos. Si el personaje principal acá es
las personas, ¿no? La realidad en sí. Acá, la exaltación de la libertad, la intuición, lo que me sale de adentro, ¿no? En el impresionismo, no. El impresionismo es mi impresión de la realidad. El color, el protagonista para mí, otros van a decir lo que es... vamos a ver ahora, hay un video bien interesante que les he encontrado, pero para mí el color es el protagonista de la pintura impresionista. Ha pasado a la historia como uno de ellos. Los impresionistas no constituían un grupo homogéneo, aunque compartían la preferencia por el paisaje y la importancia otorgada por el color. Y la luz, en la búsqueda de la impresión causada en el instante de la sensación visual. Sus máximos exponentes fueron Monet, Renoir, Degas, Pizarro, Sisley y Cézanne, ¿no? Miren el videíto que es para terminar. En 1873, mientras en España se desarrollaba la Tercera Guerra Carlista, disputada entre los partidarios de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista al trono, y los gobiernos de Amadeo I, de la Primera República y de Alfonso XII, nace el impresionismo en Francia, y lo hará de la mano de un grupo de pintores hoy día bien conocidos, como son Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir. Desde sus primeras exposiciones tuvieron conciencia de grupo y de su búsqueda e intereses afines, por lo que no fue difícil organizar su primera exposición en París, en 1874. Ahora daremos paso a las características de este movimiento. En cuanto a la forma, de modo similar, los impresionistas dejaron la forma en segundo plano, prefiriendo explorar las distintas modalidades de la iluminación. Por ejemplo, la iluminación artificial en interiores, como es el caso de Degas y sus bailarinas, iluminación natural filtrada por las hojas, como en Renoir, o la iluminación natural de un lago y una multitud, como en Monet. En esto daban la espalda al clasicismo, que ubicaba el volumen y la forma como preocupación principal de la pintura, desplazando más bien su atención a la luz y al color. En cuanto a los paisajes, quizás fueron los grandes protagonistas del impresionismo, dado que los panoramas abiertos permitían la cantidad de luz y el color necesario para sus métodos pictóricos. No obstante, la diferencia entre el impresionismo y el realismo estriba en que el primero confía en la impresión cromática y lumínica del pintor más que en su afán por reproducir una realidad percibida. Colores puros. Uno de los avances del impresionismo y de la época apunta a la creación de nuevos pigmentos a partir de los cuales disponer de colores más puros. Esto permitió a los pintores replantear muchas de las leyes cromáticas vigentes hasta la época, pudiendo entender el color en relación con sus acompañantes y con el contraste que generan. Así, los impresionistas se atrevieron a hacer juegos de sombras que rompían con la dinámica del claroscuro, que empleaba valores de luz para generar las sombras y la perspectiva, en favor de sombras hechas con colores complementarios, dando así sensación de mayor profundidad a la obra. Este avance sería fundamental luego para las vanguardias a las que el impresionismo abrió la puerta. Ahora daremos paso a las obras del impresionismo. La primera es de Gustave Herbois, nombrado los acuchilladores del parque, realizada en óleo sobre lienzo en 1876 y está expuesta en París, en el Museo de Orsay. Nos presentan los artesanos que trabajaron en su propia casa de París en 1875. Un detalle de interés social que se puede ver es una botella de vino sin etiqueta, o sea, un pequeño bodegón que hay en la parte inferior derecha de la tela. Un sencillo detalle que evidentemente contrasta con la elegancia y lujo que se intuye en la vivienda, donde además del parqué, las paredes rebosan molduras decorativas. Los ubica en una perspectiva muy exagerada, algo habitual en sus obras. Además, de alguna forma quiere crear un cuadro muy dinámico, y por ello cada uno de los tres trabajadores está en una fase diferente de su faena, y se simula el ir hacia adelante y hacia atrás, en el que consiste su labor de dejar perfecto el suelo de la vivienda. La segunda de las obras es Sol naciente, del autor Monet, que se encuentra en el Museo de Marmottan, y fue realizado en el siglo XIX. El verdadero protagonista de la luz, el soporte y la técnica que es utilizada es óleo sobre lienzo. La composición es ligeramente asimétrica y desplazada hacia la izquierda con el motivo dominante del reflejo del sol, contrasta por su tono cálido. Monet actúa como un fotógrafo encuadrando la imagen y reduciendo el cielo para darle protagonista al agua y su reflejo. Para ello, utiliza un punto de vista más elevado que el motivo, tomando en vista el picado. En cuanto a la línea y el color, predomina claramente el color de sobre la línea, con una pincelada tremendamente suelta que vuelve bocetados los distintos motivos. Los colores predominantes son fríos, violetas y azules,
que contrasta con pequeñas zonas cálidas anaranjadas. La luz de función representativa, pero al contrario de la pintura clásica, no como soporte para la creación de volumen a través del claroscuro, sino como verdadera y única protagonista del cuadro, en especial los reflejos que tiene sobre el agua. Y en cuanto a la perspectiva, que carece ciertamente de importancia, y tanto la forma de aplicar el color como la toma en picado, de arriba a abajo, tienden a la creación de un espacio bastante plano y alzado. Otra de las obras destacadas del impresionismo es Puesta del Sol El Híbrido, de Armand Gauguin, en 1873, una obra realizada en óleo sobre lienzo, que se encuentra en el Musée d'Orsay en París. Otra de las obras que podemos encontrar del impresionismo es El Boulevard de Montmartre de noche, una obra de Camille Pissarro, en 1897, que se trata de una obra de óleo sobre lienzo, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Bien, hasta acá que nos permite entender un poco sobre esta corriente artística. Y ahora quiero que veamos cuál es la tarea de esta semana. La tarea de esta semana tiene un grado de dificultad mayor, por el cual estoy dejándole más tiempo para que la puedan realizar. Primero tienen que hacer esto de aquí, ¿no? Explicaciones sobre procesos históricos. Tienen que hacer una ficha de análisis. Esta ficha de análisis, el arte impresionista, sobre los videos que les he puesto, ¿no? Hagan una ficha de análisis técnica, analizar una corriente artística. Las corrientes o movimientos artísticos suelen ser expresiones representativas de la mentalidad y sensibilidad de la época. Para analizarlos hay que tener en cuenta lo siguiente: identificar sus características, principales expresiones, artistas representativos, los hemos visto en el video, las hemos visto en el video también, obras más conocidas, también lo hemos visto, ¿no? Los colocan acá, rasgos estilísticos comunes, también los colocan acá. Luego, ubicar su contexto, lugar y periodo de surgimiento del florecimiento, procesos históricos en el periodo, y analizar su influencia. ¿Qué es analizar su influencia? Determinar su relevancia en la historia del arte y la historia en general. Hacemos una ficha de análisis sobre el arte impresionista de acuerdo al último video que hemos visto. Ahora, ¿cuál es lo complicado? Esto es lo complicado, porque van a tener que hacer un artículo de opinión. Un artículo de opinión es un documento escrito en el que el autor expone argumentos sobre algún tema de su interés. El aspecto más importante del artículo es precisamente el análisis y la valoración que hace el autor acerca del tema en cuestión. Por ello, en la estructura narrativa del artículo es importante que el escritor asuma una posición respecto a un problema y lo defienda a lo largo del texto. Esto es lo que tienen que hacer. Un artículo de opinión. ¿Cómo se va a realizar? A continuación aprenderemos los pasos para elaborar un artículo de opinión. Primero, definimos el tema. ¿Qué temas vamos a tratar? Pueden tratar el arte impresionista, el romanticismo, el realismo, o pueden tratar qué estaba pasando en el Perú en esta época. Esto estaba pasando en el Perú, ¿no? Miren, hay un pintor que me gusta un montón, ni siquiera es un pintor, es un acuarelista, Pancho Fierro. Miren, esto ustedes se lo van a pasar haciendo en la universidad cuando estén en la universidad. No sé, muchos van a ir a ingeniería, ¿no? Yo estoy hablando de humanidades, yo fui a humanidades, ¿no? Uno se la pasa haciendo esto todo el tiempo. Te la mandan cada rato a hacer temas sobre lo que le llaman papers, ¿no? ¿Qué es un paper? En la universidad es una investigación. No pueden sacarlo del internet. Yo voy a después corroborarlo, ¿no? Tengo una amiga de la universidad que la botaron de la universidad cuando no citó. Por no citar, la botaron de la universidad, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto. ¿Qué es esto? Apostillas de Ricardo Palma a las acuarelas de Pancho Fierro. Wilfredo Capsoli Escudero, este es un doctor, si no me equivoco, que es de Católica, o de San Marcos, sí, es de San Marcos, ¿no? Él ha hecho
una investigación a lo que dice Ricardo Palma sobre Pancho Fierro. ¿Quién es Pancho Fierro? La vida de Pancho Fierro es increíble. Pancho Fierro es hijo de cura, que era en el siglo XIX, antes inclusive de la independencia van a ser Pancho Fierro. Su padre era un cura, ¿se imaginan? Y su madre era una esclava negra. Se enamoraron, ¿no? ¿Qué habrán tenido? Pues la cosa es que nació Panchito Fierro. Pancho Fierro, mulato, va a nacer y va a reflejar el arte de la época. Miren lo que hacía Pancho Fierro. El soldado y la rabona. Son pues como fotos de Instagram, ¿no? Miren, miren los colores, el realismo, ¿no? Nosotros no tenemos realismo, tenemos esto que Sabogal, que es otro de los grandes pintores del siglo XX, es un pintor que habla sobre el indigenismo, es el primer pintor indigenista, habla de Pancho Fierro como el primer artista peruano. Sí, porque es el primer artista que nace con la República del Perú, aunque hubieron muchos artistas durante la época de la colonia, ¿no? No podemos olvidarnos de los arcabuceros o de los angelicales de la época de la colonia. Perdón, vuelvo al tema, ¿no? Entonces, Pancho Fierro, miren lo que hace. El soldado y la rabona, el montonero, miren, parece que se estuviese moviendo, ¿no? Esto se llama costumbrismo. El notario público, ¿no? El movimiento de las imágenes. El hacendado, fraile de la buena muerte, la lechera, vendedora de pescado en burro, militar de espalda, militar de perfil, el médico, hermana de la caridad, el farolero, los rurales, tapada y escribano, animero, hierbatero, mujer a caballo, capeador de toros, prueba de toro montado, seminarista persiguiendo un perro, rabona con niño a espaldas, bizcochero, misturera, dos tapadas, tapada, vendedora, indio de la sierra, zamacueca de salón, sirvienta expulgando a la ama, ¿no? Entonces, esto hacía Pancho Fierro. ¿Qué va a hacer Pancho Fierro? ¿Qué va a hacer Ricardo Palma? Hace unas apostillas a la obra de Pancho Fierro, ¿no? Hace unos comentarios a las obras de Pancho Fierro. Y este autor va a analizar esas obras, ¿no? Introducción, el libro que leían antiguamente siempre contaban con las huellas del lector, pues casi siempre entonces va narrando, va contando cosas. Esta costumbre recibía el nombre de apostilla, que según el diccionario de la Real significa acotación que comenta, interpreta o completa un texto. Eso es una apostilla, una anotación sobre un texto en particular. Entonces hay que leer, esto se los estoy adjuntando porque es un texto bien interesante que hace este autor, Capsoli, sobre las apostillas que hace Ricardo Palma, este costumbrista que ustedes también lo conocen, a otro costumbrista, ¿no? Pancho Fierro. Es bien interesante, ¿no? Esta es la forma en cómo retrata, ¿no? Cada una de las obras las va comentando. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo mismo, ¿no? Entonces, lo que ustedes que tienen que hacer es esto. Primero, definen el tema. Pueden hacer impresionismo, pueden hacer realismo, pueden hacer romanticismo, pueden hacer lo que se estaba haciendo en el Perú en esta época, que ya ustedes conocen, porque son temas que ya han visto. Entonces, por eso es que les dejo este tema con estas cosas en particular. Definen el tema. El artículo de opinión debe abordar un tema que se relacione con acontecimientos o problemáticas actuales. Acá no, ¿no?
pónganlo con lo que les estoy diciendo, con estas cosas de arte. El tema debe ser controversial o polémico, de modo que permita generar opiniones o puntos de vista particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el arte peruano y el arte de la época que se estaba dando en Europa? Nada, algo, no sé, ustedes véanlo. Fíjense, antes de escribir un artículo de opinión se debe investigar y reflexionar para dar una opinión original sobre el tema o problema que se pretende tratar. Luego de recopilar y procesar la información, es recomendable sintetizarla y organizarla en un esquema. Ya sabemos hacer esquemas. Redactar el artículo. Para estructurar la exposición de las ideas es conveniente tomar en cuenta las siguientes partes: una introducción, un cuerpo y una conclusión. La introducción presenta el tema y el problema. En el primer párrafo debe captar la atención del lector para animarlo a seguir leyendo. Introducción debe responder a preguntas como la siguiente: ¿cuál es el tema? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las opciones que se plantea el asunto? ¿Qué polémicas ha despertado este asunto en la actualidad? Cuerpo. Presenta la tesis central y los argumentos que la respaldan. El autor expone un conjunto de razones para definir su tesis. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es, por ejemplo, que el arte peruano iba por un camino distinto de los artes que se daban en Europa en el siglo XIX. Esa debe ser mi tesis y debo seguirla durante todo el artículo. En su argumento debe priorizar los elementos objetivos para otorgarle sustento a la tesis y convencer al lector. No obstante, el autor tiene que apelar a un lenguaje subjetivo que le permite expresar sus valoraciones y de ese modo tratar de implicar al lector. Al construir el cuerpo del artículo, plantéate las siguientes interrogantes. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema? ¿Cuáles son los hechos o argumentos que apoyan mi opinión? Conclusión. En esta parte se sintetizan el punto de vista y las consideraciones principales del artículo. También se puede aprovechar para motivar al lector a tomar una acción frente al tema expuesto. La conclusión debe girar en torno a las preguntas como estas: ¿cuál fue mi tesis central del artículo? ¿Qué argumentos refuerzan mi opinión? Revisar el artículo. Al terminar el artículo es necesario verificar la ortografía, la redacción, así como la cohesión de cada uno de los párrafos elaborados para darle consistencia al texto en general. Sigan los pasos para elaborar un artículo en opinión de los siguientes temas. Los temas que vamos a ver, ustedes si quieren pueden hacerlo sobre esto, ¿no? Igual tienen que irme presentando puntos de vista, ¿no? Me van a decir: no, yo no quiero hacerlo sobre arte, profesor, ¿no? No lo entiendo, me aburro, prefiero hacerlo sobre algo que ya conozco. No sé, los derechos laborales, yo les digo, está bien, porque yo lo conozco ese tema, pero si me van a hablar sobre, no sé, física cuántica, yo no soy físico cuántico, no lo conozco, entonces pregúntenme antes de hacer el tema, ¿no? Artículo de opinión. Les estoy dejando por eso este artículo de opinión que está aquí, ¿no? Que es las apostillas al texto de Ricardo Palma, para que vean cómo va él avanzando o discurriendo sobre un tema en particular. Me parece que si empezamos sobre algo de arte, va a ser más sencillo. Si quieren hacerlo algo sobre historia, geografía, economía, ¿no? Yo preferiría arte. ¿Qué tipo de arte? Los 3 tipos que les estoy explicando, o este tema. Investiguemos sobre lo que se estaba dando en el Perú. Miren estas acuarelas, ¿no? Los mataperros, ¿no? Los mataperros eran personas que iban y mataban perros en la calle, y Ricardo Palma los va retratando. Ricardo Palma retrata todo, ¿no? Los bailes, retrata la época. Era un instagramcista de la época. Entonces, el tema es complicado, el tema es complejo, por eso les estoy dando, el tema de hoy es corto, ¿no es así? Pero les estoy explicando lo que necesito que ustedes hagan. Investigación. ¿Sobre qué? Sobre el tema que estamos viendo en el arte, u otro que ustedes prefieran hacer, pero me tienen que informar primero.
y tienen que hacerme material de estudio, que esto que es por cortito, ¿no? Con un cuadro de doble entrada y romanticismo, realismo, impresionismo y las características principales, ya está. Y el quizzes, que como es una hojita, también es sencillito. Lo complicado es lo otro, de investigar sobre este punto en el arte y emitan opinión. Necesito que empiecen a trabajar su opinión, artículos de opinión. Bien, no quiero que se haga más largo el video. Hasta aquí es el video, chicos. Espero que se encuentren bien. Ojalá que salga bien. ¿Cuándo tienen que entregármelo? Ya saben que la exposición que vamos a realizar es lo que reemplaza el examen trimestral, ¿no? Entonces, si me lo pueden entregar antes, al menos una semana antes de que sea su exposición, genial, porque en el momento que ustedes expongan, después del tema que expongan, les voy a preguntar sobre el tema que me han presentado, ¿no? Porque ya es el último examen trimestral, hay un grado mayor de dificultad, están peleando por promedios muchos de ustedes, entonces necesito ver cómo van a trabajar este tema, y como le digo, falta poco para que vayan a la universidad, se tienen que preparar en este tipo de trabajos que van a ver que en la universidad lo van a hacer todo el tiempo. Espero que el tema les guste, les interese, interésense en el tema, porque de verdad es bien divertido, es investigación, ¿no? Y eso eso en la universidad es bien valorado. Bien, chicos, les mando un abrazo fuerte, estoy pensando en ustedes, nos vemos, chau.